Good day and welcome to the second annual International Congress of Patients with Arthritis that has been convened and sponsored and envisioned by this wonderful organization that you are all a part of, the Osteoarthritis Foundation International, or WAFI. My name is Guy Eakin. I'm the Senior Vice President of Scientific Strategy for the Arthritis Foundation in the United States of America. And I want to welcome you as a partner. You are the Osteoarthritis Foundation International. You're here today because you are the engine that drives this wonderful organization. And I, in my work, leading the research arm of the Arthritis Foundation in the US, benefit from the advice that you give to Joseph and his team. Joseph and his team have been wonderful partners to us. They have really helped us as we think about what does it mean to live life with arthritis? Do we, in our positions, truly understand what is it that patients want from their treatments? Not every patient wants the same thing. And the work that we have done together has begun to really look at quality of life and ask the question for the first time, across nations, across cultures, across languages, can we ask similar things of all of these people and understand what it is that is common between cultures and what is different between cultures? Because then we can take that data and we could start to effectively design research and design in the future and design therapies that will address the issues that most matter to patients. So OAFI has been working for 2 years, together with us, and we convened an international task force together to really look at these issues of how patients prioritize different aspects of their life and how they look at the different symptoms. What is it that we need to address first? I'm looking forward to a rich and productive partnership with the Osteoarthritis Foundation International in years to come. But right now, I want to welcome you all to take part in a couple of days of really listening and leading, because that's exactly what you're here to do. Listen to each other and lead the Osteoarthritis Foundation International as they take on another year of just exceptional work. Thank you very much and have a wonderful Congress. Bueno, le resumo muy brevemente lo que ha dicho el señor Guy Eakin. Da muchos recuerdos, les da muchos saludos a todos los pacientes de OAFI. Habla de la excelente relación que existe a día de hoy entre la Arthritis Foundations y OAFI. Son 2 años de auténtica colaboración, dice, entre OAFI y Arthritis Foundations a nivel internacional. También habla del excelente trabajo que está realizando todo el equipo del Dr. Vergés a nivel tanto nacional como internacional. Y hay una cosa que es importante por la categoría del individuo y por la categoría de la fundación. Dice que OAFI está liderando y ha de seguir liderando desde Barcelona, desde España, desde Cataluña, conjuntamente con la Arthritis Foundations y con la PANLAR, representada aquí por la doctora Quintero, en la mejora y la calidad de vida de los pacientes con artrosis. Eso, a grosso modo, es lo que ha dicho el señor Eakin, Guy Eakin, vicepresidente de la Arthritis Foundations. Bueno, decimos que el paciente está en el centro. El paciente tiene que tomar decisiones, tiene que tomar responsabilidades. Pero la pregunta es, ¿el paciente tiene las herramientas, el paciente tiene las armas para poder tomar esa responsabilidad, para poder tomar esas decisiones? Doctora Quintero, Maritza, ¿qué opina usted? Antes, quiero dar un saludo. En nombre de la Liga Panamericana de Reumatología, que integra 21 países, incluido mi país, Venezuela, un saludo muy afectuoso para todos los presentes, especialmente para esos grandes actores como son los pacientes. También quiero agradecer a OAFI, a todo su equipo, al doctor Joseph Vergés, y además decirles que me siento muy feliz, no solamente porque me encanta esta ciudad, sino de ver logros tangibles en el proyecto del doctor Joseph Vergés, que sin duda es uno de los personajes que tiene mucho más inserción en el mundo de la artrosis, tanto académica
como en la parte educativa y en todos los proyectos que ha emprendido. Hace más de 2 años, cuando el doctor Joseph Berger nos habla de este proyecto, yo no tuve duda que iba a ser un proyecto exitoso. Y quiero decirle, hoy estamos en la cima. Esta es la única fundación con estas características que existe en el mundo, donde agrupa la parte educativa, donde se le ha dado un rol muy importante y preponderante al paciente como protagonista, pero además que incluye la parte académica, la parte de investigación, la parte de innovación. Esto le da características únicas y por eso apuntamos a todo este éxito y yo les quiero enviar un saludo muy afectuoso y de compromiso desde PANLAR, en nombre de todos los países que integran la Liga Panamericana. Ahora sí, me permito... Yo quiero decir que es que PANLAR, la importancia que tiene en todo este proyecto, la importancia, Arthritis Foundation, PANLAR, EULAR, la Sociedad Europea, OAFI, ¿cuántas personas con artrosis representa usted, doctora Quintero? ¿Cuántos millones? Sí, ¿no? El continente panamericano no solamente es en número de personas que representa. Me pongo así porque así 13 países, somos 21 países. 21 países. 21 países con 13.000 reumatólogos. Aquí tenemos 21 países representados con nuestra querida doctora Maritza Quintero. Ajá. Pero además hay algo muy importante, que la artrosis, seguido de las enfermedades cardiovasculares, es la segunda causa de discapacidad laboral y la enfermedad de mayor impacto que existe en el continente panamericano. Eso lo hace muy importante. Cuando hablamos del centro de decisiones, ¿en qué estamos trabajando desde PANLAR? Estamos trabajando, por supuesto, conservando la parte bioética, en 5 grandes focos. El primero es el paciente activo. Nosotros no queremos un paciente estático, queremos un paciente que participe en sus decisiones, que dé aporte también a los sistemas de salud, que tenga un rol protagónico, que se convierta en el propio actor. Pero también tenemos el paciente informado. Queremos que este paciente, a través de todos los programas de educación que brindamos desde PANLAR, sea un paciente que tenga un conocimiento y una comprensión de su enfermedad. Hacerlo nuestro aliado, que exista una sinergia entre el médico y el paciente. Queremos un paciente empoderado, que este paciente se sienta seguro de sus decisiones. Queremos un paciente que sea experto, que ese paciente también pueda ayudar al que tiene al lado, al vecino o a cualquiera que lo necesite. Pero además hay algo que sí es innovador de nuestro continente, que queremos que el paciente sea el centro de sus decisiones en excelencia. Porque como les decía, y por eso nos sentimos tan identificados como OAFI, porque no es solamente el trato humano al paciente, sino su calidad de vida, es la búsqueda del conocimiento, es la investigación, es lo innovador. Y estamos trabajando en la Escuela de Pacientes y en la Universidad de Pacientes de PANLAR. Son 5 focos importantes. Ya ven que lo que quiere la doctora Quintero es el paciente ideal, ¿eh? Es el paciente perfecto. Yo quiero decirles que pueden ustedes interrumpirse siempre que quieran. Perdona a mi compañero de cámara, siempre que quieran para crear una especie de feedback. Como de tertulia. Solamente quiero complementar Dime, una actividad muy interesante que desarrollamos ayer conjuntamente con Arthritis Foundation, y es que por primera vez publicaremos, con responsabilidad de OAFI, que ha sido la que lleva todo el timón en esto, una encuesta de satisfacción de los pacientes. Queremos ver cómo nos perciben los pacientes, qué es lo que más les preocupa. Por ejemplo, nos dimos cuenta que se sienten muy a gusto, que están bien tratados, pero que no hemos podido lograr lo que queremos con el dolor. El paciente se queja. Entonces, eso nos va a permitir, en esos 2.000 y tantos pacientes que tenemos, porque participa no solamente España, participa Italia, México, Venezuela, Colombia y otros países, son 9 en total, y que dentro de poco va a estar publicado. Esto nos va a dar una idea
de en qué es que estamos fallando, cuáles son las posibilidades que tenemos cubiertas, cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son las debilidades. En este sentido, también quiero felicitar a OAFI por esta gran iniciativa, ya que conocíamos publicaciones en lupus, en artritis reumatoide, pero es la primera vez que vamos a tener una publicación con pacientes en osteoartrosis. Gracias, Maritza. Yo insisto, pueden ustedes Ricardo. interrumpirse, pueden ustedes añadir, pueden ustedes decir cualquier tema para que esto se convierta en... ¿Quiere usted añadir algo? ¿Quién quiere añadir? María Teresa. Yo, sí. Adelante, María Teresa. Vale. Añadiendo lo que la doctora ha dicho, en todas las carpetas que ustedes tienen, que se las ha dado al entrar, hay esta hoja que, como bien ha dicho la doctora Maritza Quintero, es una única encuesta que se está haciendo mundial. Es una cosa que estamos trabajando. Es muy importante, todas las personas que sufrimos esta enfermedad, demos nuestra opinión, lo que nos duele, cómo nos duele. O sea, es muy importante porque hay muchos médicos, mucho esfuerzo detrás y vale la pena, que lo tenemos ahora en nuestras manos, que esto se haga. Gracias. Doctor Bernardo, Antonio, ¿qué opina usted? ¿El paciente tiene todas las herramientas necesarias para tomar esta decisión? Y antes de que nada, quiero recordar que hay sistema de traducción para las personas que hablan otros idiomas. Don Antonio. Hola, buenos días. Los micrófonos están abiertos, no hace falta. Vale. Buenos días a todos. Sobre todo quiero agradecer a OAFI el permitirnos estar a la AGP como Alianza General de Pacientes en este congreso. Punto número 1. Punto número 2 es dar la enhorabuena porque estamos en un congreso de pacientes. Esto no es tan normal. Puede parecer así como bastante normal, pero no lo es. Hay muy pocos congresos de pacientes, congresos médicos, científicos, hay muchos, constantemente, en todas las ciudades y todos hemos oído hablar de ellos. Pero congresos de pacientes donde nos juntemos los pacientes para hablar de nuestras cosas, para conocer más la enfermedad, para poder compartir con otras personas, con otros afectados de la misma patología, esto no es tan normal. Entonces tengo que dar la enhorabuena porque todos los que llevamos tiempo en el mundo del asociacionismo sabemos lo que cuesta montar un congreso, por tanto tengo que dar la enhorabuena a OAFI por el valor que le ha echado y además por el ánimo. Y simplemente además decir que lo ha tenido todo en contra hoy con lo de la lluvia, pero aún así ver esta sala con la cantidad de público que hay es realmente muy agradable y muy enriquecedor. Y eso lo dice usted que ha venido desde fuera de Barcelona y se ha encontrado... 2 horas. 2 horas para venir. 2 horas. Entonces, una vez dicho esto y los agradecimientos a OAFI por permitirnos a la Alianza General de Pacientes, decir que nosotros no terminamos... se utiliza mucho y habitualmente la palabra el paciente en el centro. Pero hay que tener cuidado cuando se habla de lo del paciente en el centro, porque el paciente en el centro se puede convertir en la diana, más que en parte del engranaje. O sea, nosotros lo que queremos o lo que pretendemos es que el paciente sea uno más de los agentes que participan en el sistema de salud. Por tanto, lo que pedimos es empoderar al paciente para que tenga la fuerza necesaria para que pueda participar activamente dentro de todas las decisiones que se tomen en salud, particularmente en sus patologías. Nosotros, para hablar de empoderamiento de los pacientes, sin ningún lugar a dudas, el paciente no se empoderaría porque desde la Administración nos digan que van a contar más con nosotros, sino el paciente se empodera por congresos como este, porque nos unimos, porque estamos juntos, porque la unión de los pacientes es lo que hace el empoderamiento. Las administraciones ponen mucha voluntad, unas más, otras menos, si hablamos de comunidades. Si hablamos a nivel nacional, pues evidentemente el Ministerio, cada vez que nos hemos reunido con ellos para hablar de lo que sea, la verdad es que es todo voluntad y todo buenas intenciones. Pero de eso
a que luego se pueda convertir en una realidad, ya sabemos que todos los procesos son realmente lentos, que funcionan no por decisiones del Gobierno, sino por muchas veces legislativas dentro del Congreso de los Diputados, y que todo eso es un mecanismo muy lento. Entonces, el empoderamiento real de los pacientes es esto, que cuando terminemos este congreso y lo cerremos y lo clausuremos, de aquí salga una unión cada vez mayor de los pacientes, que los pacientes cada vez se asocien más, lo decía Paloma Casado, ¿no?, desde el Ministerio, que nos empoderemos más mediante la unión, mediante asociacionismo, que nos asociemos más. Les voy a dar una cifra que me parece que es realmente sorprendente, pero es que estamos hablando de que en España un 4% solo de los pacientes está asociado a alguna asociación. Entonces, estos son cifras bajísimas y necesitamos que las asociaciones sean fuertes. Si no, ni empoderamiento ni nada de nada. Entonces, vamos a ello. Luego incidimos. Pero ruego intervenciones breves, por favor, porque también hemos de recuperar tiempo porque hemos empezado tarde el Congreso. Señor Catena, pedí usted la palabra. Adelante. Buenos días a todos, gracias. Buenos días a usted. En primer lugar, seré muy breve. Agradezco a OFI Foundation que nos haya permitido estar aquí como abogados expertos en personas mayores. Y al hilo de lo que decía mi compañero de mesa sobre si ponemos al paciente en el centro o lo ponemos en la diana, yo creo que es un tema que no solo para este congreso, sino para más simposios y reuniones, sería el tema de dónde acaba la responsabilidad de uno y dónde empieza la de otro. Porque en el momento en que el paciente le estamos diciendo o se le puede incluso hacer pseudo responsable del tratamiento que tiene que seguir, puede acabar siguiendo responsable de la evolución de su propia enfermedad, y eso, en primer lugar, falta una conciencia social en los pacientes de su propio papel y, desde una perspectiva un poco irónica, puede descargar incluso al sistema sanitario de responsabilidades. Y, por tanto, antes de tomar la palabra como pacientes expertos, empoderados o conscientes, un tema a tratar sería la responsabilidad de los límites de cada cual. Uno de los temas muy importantes, que no sé si se saldrá más adelante y quiero enfocar desde ahora, es el tema de la adhesión al tratamiento, en el que el paciente se encuentra muchas veces solo y necesitaríamos, como pacientes, la colaboración del sistema de salud y del médico en particular que trata a esa persona. E incluso hemos estado estudiando desde el despacho otras asociaciones que promueven la Carta Europea de Adhesión al Tratamiento. Por tanto, antes de ponernos en la diana, tendríamos que saber hacia dónde nos puede ir esa perspectiva, que es muy interesante desde un punto de vista personal y de derechos fundamentales de la persona, pero también con una regulación clara de los límites de cada uno. A lo mejor es porque, señora Robles, el paciente con artrosis a veces, como lo decía ahora el señor Catena, se ha sentido incomprendido en muchas ocasiones con el médico, ¿no? Es decir, la artrosis, bueno, es normal, es lógico que usted tenga artrosis, hay 300 millones de personas con artrosis. A veces se han sentido ustedes un poco incomprendidos en el mundo de la reumatología, en el mundo de la sanidad, tanto pública como privada. Sí, sin lugar a duda, uno de los grandes hándicaps de esta patología es la gran incomprensión, porque es como que ya tienes una edad y te toca esa enfermedad y no sientes que realmente ya llegamos todos a edades mucho mayores y necesitamos una calidad de vida, y para eso necesitamos desde luego una atención médica y una atención continua. Nos equivocamos si no catalogamos la artrosis como enfermedad, nos equivocamos mucho. Por supuesto. O sea, es fundamental que se vea la enfermedad como es, las limitaciones que tiene, pero desde el principio, casi desde los colegios, porque si se fijan ustedes, las carteras que llevan los niños al colegio ya les crea las posturas a la hora de estudiar. En los trabajos hay posturas repetitivas que producen artrosis. No se tiene en cuenta tampoco en el terreno laboral, no hay una prevención. Hay médicos de empresa, pero no se hace una política preventiva ni se tienen unos cuidados para no llegar a padecerlo. Luego, claro, cuando llegamos a una edad más avanzada, lógico, como todo ese recorrido que hemos hecho no se ha previsto la prevención,
pues nos encontramos con lo que nos encontramos. Desde las asociaciones, por ejemplo, la que yo represento, a ECOSAR, trabajamos muchísimo en la información. No solamente hacemos reuniones con familias que son madres cuidadoras de hijos y a su vez cuidadoras de mayores, para hacerles ver lo fundamental que son las medidas higiénico-posturales y concienciarlas y hacerles que participen y sobre todo que no se sientan solas y aisladas, porque el paciente recibe una información médica que al principio le es un poco chocante, ¿no? Porque recibe mucha información, pero luego tampoco tiene la oportunidad, cuando ya llega a casa y está relajado y ve lo que le han dicho y el tratamiento que le han puesto, es cuando realmente se plantea una serie de preguntas. Y otro gran hándicap es que a lo mejor la cita para el médico la tiene 6 meses después para el especialista. Entonces, es que no hay prevención desde la infancia, hay poquita prevención en la adolescencia, hay poca prevención en las mujeres y en la medicina postural de las cosas más cotidianas del día a día, de los quehaceres de la casa, de los quehaceres en el trabajo. Todo eso hay que trabajarlo. Y procuramos desde las asociaciones, por lo menos desde ECOSAR, que llevamos desde el año 94, trabajando y reuniendo a la gente para que no se sienta sola después de un diagnóstico, sino haciendo el acompañamiento para ayudarles en el proceso. Vamos a darle la palabra a uno de los veteranos de la mesa. Y digo veteranos en el sentido de que llevan muchos años con el asociacionismo de la Liga Reumatología Española, ¿no? Fue presidente, ahora es vocal. Benito Martos, cuando usted llegó por vez primera a la LIRE y ahora, el mundo del paciente ha cambiado mucho y sobre todo, claro, usted abordaba todas las enfermedades reumáticas, centrándonos en el mundo de la artrosis. Ahora está más empoderado, ahora sabe que tiene que conocer mejor su enfermedad, ahora sabe que conociendo esa enfermedad va a ayudar a su médico. ¿Hay más conciencia de eso, señor Martos? ¿Lo ha visto usted con el transcurso de los años? Indudablemente, yo creo que sí hemos hecho algo desde las asociaciones y de unas asociaciones como el LIRE, que lleva 40 y tantos años existiendo. Acérquese al micrófono, por favor. 40 y tantos años existiendo y algo hemos hecho. Muy despacio sí es el trabajo. Y lo que más importante que tenemos es que a cada enfermo vamos a darle unas pautas para poder buscar el médico que le corresponda y que tenga una empatía con ese médico. Una empatía y que el que va a llevar su enfermedad va a ser el enfermo, asesorado por su médico, pero el responsable de tu enfermedad eres tú. No echemos las responsabilidades a los demás, nosotros debemos ser los responsables de esa enfermedad y debemos intentar formarnos, bien sea a través de los médicos, a través de asociaciones o a través de fundaciones como es esta, de que esa enfermedad, aunque la tengamos, vamos a intentar llevarla lo mejor posible y que nos lleve cada día, cuanto más tarde peor, una invalidez. Jurídicamente es así, señor Catena, es decir, al final el responsable, para bien o para mal, ha de ser el paciente y le quitan la responsabilidad al médico, a la doctora. Es que es el tema, yo pienso que tiene que abordarse legislativamente desde una manera muy seria. Muy seria, sí, sí. Porque, tal como dice mi compañero de mesa, al final acabaremos como los sistemas incluso que plantearon desde el Reino Unido, que la persona que tenía un cáncer de pulmón, si se demostraba que había sido porque había sido fumador, lo ponían en la última de la fila. De la lista, sí, sí. De la lista. Por tanto, yo entiendo que desde un punto de vista humano yo lo entiendo, pero tenemos que deslindar muy bien dónde acabamos unos, dónde acabamos los otros. Y además, insisto en la idea de que se me ha pedido que la investigara, todo el tema de la adherencia al tratamiento. Si el paciente está solo, como decía la señora, y tiene las visitas muy espaciadas, no tiene sensación de acompañamiento. Correcto. Entonces, tiene tendencia a dejar ese tratamiento y al final muchas veces nos pasa con cualquier enfermedad. Podemos incluso tener hasta un complejo de culpa, tienes piedras en el riñón porque no bebes agua, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta qué punto, no? Entonces, la idea que comenta el señor me parece correcta,
pero tiene que haber un acompañamiento y una regulación legal clara acerca del tema del consentimiento y hasta dónde llega cada uno. Que eso todavía hay que legislarlo, todavía. Exacto. La señora Vergés. Sí, dígame, Antonio, perdón. No, me refería al tema de la adherencia. Muchas veces estamos sobremedicados por distintas patologías y entonces parece que el dolor de artrosis, pues dices, bueno, pues mira, si me evito tomarme una pastilla... menos interacciones tendré. Pues una menos que me tomo, ¿no? Y lo llevas padeciendo, vas sufriendo, aguantas el dolor con tal de tomarte una pastilla menos. Y, hombre, yo creo que no es eso. O sea, el médico es quien controla tu medicación y si te recomienda que tomes un antiinflamatorio o que tomes algo para el dolor, pues evidentemente hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y no automedicarse o no tomar decisiones de esta me la tomo, aquella no me la tomo, porque entonces vamos a la falta de adherencia que es tan grave en muchos casos. Bueno, y también la industria farmacéutica está ayudando un poco cada vez más con las polipíldoras, ¿verdad? Enseguida te doy la palabra, Maritza, pero es que quiero que mi querida María Teresa Vergés, que empezó hace 2 años, es la directora de pacientes de OAFI, empezó hace 2 años con la ilusión de coger pacientes, escogerlos, de decir, tú puedes ayudar a otro paciente a que también sea un paciente experto, a que también sea un paciente que tenga rigor, conocimiento de su enfermedad y pueda ayudar, como digo, a mejorar esa patología. En estos 2 años, desde que tú te encontraste el primer día que hablaste con una paciente o un paciente de artrosis, a hoy te ha costado muchas reuniones, muchos años, muchos esfuerzos, pero ese cariño que tú has conseguido tener con todos los voluntarios y voluntarias es porque María Teresa lo vale mucho. ¿Cómo ha cambiado en estos 2 años tus voluntarias, María Teresa? Bueno, es un premio que tengo. Cuando el doctor Vergés me dijo, había pensado en hacer esta fundación contigo, yo he estado años trabajando en hospitales y clínicas y pensé, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Y ahora, pues, la verdad es que estoy muy agradecida. Los voluntarios, pacientes, ellos me dicen que yo soy como soy, pero la verdad es que ellos me dan el empuje. Yo también tengo dolor, evidentemente, tengo artrosis, y a veces son ellos que me dan pilas a mí. O sea que es una gran suerte. Tenemos en OAFI este voluntariado tan maravilloso. Habéis visto la entrada a una parte, porque muchos trabajan. La gente que llama sí que es gente mayor, pero también hay mucha gente joven, también con artrosis. Y bueno, ha sido un privilegio. Llevar esta área es un privilegio. No tengo mérito, son ellos. Quedan muchos años para seguir con el privilegio. La doctora Quintero pedía la palabra. Maritza. Sí, es como para hacer un resumen. Aquí se han tocado aspectos Será breve, ¿verdad? muy importantes, como es la prevención, el apoyo en la medicina laboral, la medicina personalizada, pero hay algo que destacó el señor Antonio, que quiero remarcarlo, porque es producto de los resultados obtenidos en la encuesta que analizamos ayer en parte del trabajo de OAFI, en el Task Force. Y es la comorbilidad en el Task Force. Sí, efectivamente, la artrosis casi nunca está sola. Por ejemplo, me llamó poderosamente la atención que el 65% de los pacientes con artrosis son hipertensos, pero que hay un 18% de pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. O sea, estamos hablando de casi un 70%. La segunda causa que conocemos es la osteoporosis, la diabetes, que es una enfermedad metabólica. O sea que tenemos que tener conciencia de que estamos enfrentándonos a un problema que es de múltiples factores y que los factores de riesgo tenemos que andarle a tiempo. Sencillamente es un mensaje que quiero dejar en el público, de que cuando nos suelen llegar los pacientes con artrosis, ya nos llegan en un estadio avanzado, 3, 4, bueno, hay que estar alerta y para eso todas estas medidas que hablaba el doctor Vergés, lo de TS, lo de consultar oportunamente, lo del ejercicio que me parece vital, lo de incluso la nutrición que debe tener un paciente que cursa con esta afección, porque, para no hablar de enfermedad. Era una acotación. Marisa, una cosa muy breve. 21 países representáis en Panlar. ¿Todos los sistemas son los mismos? Es decir, ¿se trata igual en Bolivia que en Uruguay, que en Venezuela, que en Argentina? Bueno, qué oportuna esa pregunta porque me permite
explicarles cómo funciona la legislación. Muy bien. En esto. Nosotros tenemos un conglomerado aproximadamente de 1.000 millones en todos los países que incluyen Panamérica, en los 21 países. Sí. Cada modelo de salud, cada modelo sanitario es distinto. No es lo mismo tratar un paciente en Bolivia que tratarlo en Argentina. No debería ser así. Justamente nosotros estamos trabajando arduamente en que el modelo de atención se uniforme criterio. Hemos realizado, primero pasamos por un estudio de frecuencia en 13 países de Latinoamérica, donde vimos marcadas diferencias entre lo que ocurre en Centroamérica y lo que ocurre en los países del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? Donde se ve más desarrollo, en Argentina, incluso Colombia, y Estados Unidos lo dejamos aparte. Pero, sin embargo, es conveniente remarcar que estos modelos de salud, a la par de la mano con el médico, han ido cambiando, han tomado nuestras sugerencias, el rol ha sido bastante activo. Acabamos de publicar el año pasado un consenso de manejo de pacientes con artrosis de mano, rodilla y cadera. Nos falta una parte muy importante que se ventiló ayer en la encuesta, que es la artrosis de columna vertebral, que prácticamente hay muy pocos trabajos publicados y que es bastante importante. O sea que en cada país la situación es distinta, ¿no? Sí, pero fíjese, Maritza, cada país la situación es distinta, pero es que en España tenemos 17, ¿no? No hace falta irse a otros países. Sí. Tenemos 17 comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene su consejería de salud, de sanidad, y el paciente que vive aquí en Barcelona se va luego a Burgos y a lo mejor el tratamiento es distinto. Quiero decir, aquí tenemos representaciones de AECOSAR, del AGP, del IRE. ¿No podría haber una sociedad común también, señora Robles? ¿Entre ustedes qué relación tienen? ¿Se apoyan también, buscan sinergias, como se dice ahora, o cada uno va por su...? A ver, el Sistema Nacional de Salud debería ser idéntico para todas las comunidades, pero como todo el mundo sabe, una vez que se vierte el dinero estatal, cada comunidad invierte lo que invierte. Unas veces invierten más en educación que en salud, y los sistemas a veces son diferentes, pero no muy diferentes, en mi opinión, no muy diferentes. Nosotros, evidentemente, yo el sistema que conozco es el de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los pacientes en general se sienten bien atendidos, hay un servicio bueno. Lo que ocurre que sí que es cierto que a partir de 2008 sí que decrecieron. Nosotros hemos observado las listas de espera, por ejemplo, para rehabilitación. Yo misma tengo una cervicoartrosis, pedí una cita y me dieron para dentro de 7 meses para hacer rehabilitación. Entonces, eso no es de recibo, eso no puedo esperar, me tuve que ir, evidentemente, a la medicina privada, pero yo creo que están más o menos uniformes, más o menos. Fíjese, me tuve que ir, o sea, es que... Sí, tuve que saltar señor abogado, al sistema privado. Ahí el paciente se siente absolutamente pequeño, tiene la administración delante, la administración dice por ahí, dices, yo qué fuerza puedo tener. Yo imagino que el asociacionismo puede hacer esa fuerza, pero hoy en día lo que hizo la señora Robles es lo lógico, ¿no? 7 meses, pues o me voy o me gasto el dinero en un rehabilitador particular. Y además, si usted intenta luego hacer una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración porque están listas de espera, realmente, salvo que sea un caso grave que acabe en un fallecimiento, hay muy poca jurisprudencia. Y se acaba en fallecimiento, pues mira, exacto, son los herederos, ¿no? O sea, exacto, sí, yo me he encontrado en situaciones así y reclamar temas sanitarios. Incluso hay unos aspectos curiosos me estoy yendo un poco del tema, pero cuando uno quiere reclamar, lo digo para el público para que lo sepa, pues, si tiene que hacer una reclamación pública contra las administraciones públicas, todas las administraciones públicas en España están aseguradas por empresas privadas de seguros y que se permite vadear el problema de ir a un juicio contencioso y todo el trámite previo demandando a la compañía de seguros, tal y como ha autorizado el Tribunal Supremo. Lo digo porque hay veces que tienes que ir directamente a reclamar dinero, no atención, que es lo peor del caso,
vas a reclamar dinero derivado de que te hayan atendido tarde. Cuando tú lo que quieres es que te quiten el dolor. Exacto, y por tanto el camino no es tanto reclamar el dinero, No. sino como estamos aquí, intentando crear un caldo de cultivo más grande para que seamos un lobby cada vez más potente ante las administraciones públicas, sean territoriales, sean nacionales, y pienso que es lo que dice usted, el asociacionismo. Adelante, Benito, sí, señor Martos. Lamentablemente en este país tenemos 17 formas distintas de organizarnos en la sanidad. Pero eso no puede ser. A mí, yo precisamente, me ha tocado ir a Navarra, me ha tocado ir a Valencia, como presidente de la Liga Reumatológica Española, pues porque una serie de medicamentos no los daban en esas comunidades. Concretamente eran los Isadoas para la artrosis. El médico tenía que entrar en las pantallas del ordenador y a lo mejor tenía que pasar 7 pantallas para llegar a poder recetar ese medicamento. Pero es que hay más. Hay algo muy importante que están ocurriendo en ciertas comunidades que a mí personalmente me ha ocurrido. Claro, conmigo han dado. Con Benito hemos topado. Vamos. Están cambiando los gerentes de los hospitales, los biológicos, por los nuevos medicamentos que han salido, que son más económicos. Biosimilares. Biosimilares. Acércate el micrófono, Benito, para que por los biosimilares. A mí me parece muy bien los biosimilares. Tenemos que bajar la factura farmacéutica. Pero cuando yo llevo 16 años con un biológico que me va bien, que aunque ande un poco mal, me ha evitado, como estaba en 2004, estar en una silla de ruedas, pues vamos a intentar, aunque ese medicamento sea caro, continuar. Porque yo, empezando con ese medicamento en 2004, en 2006 pude volver a trabajar y a volver a cotizar. Entonces, vamos a ver en la efectividad que tienen esos medicamentos y no vamos a intentar cambiar por otro medicamento que es más barato y que no sabemos exactamente. A mí, en las asociaciones, concretamente en la AGP, nos han dado charlas catedráticos de farmacia diciendo que no es el mismo medicamento. Sí. Fíjate lo importante que has dicho también, Benito, volver a cotizar. Es decir, volver a ser una persona que da dinero a la sociedad y que no recibe dinero. Es decir, se convierte en una persona activa. He visto muchas manos, no sé cuál ha sido el orden, pero Maritza, ya has visto que aquí también somos 17 países, ¿eh? Casi. Okay. Sí, solamente para aclarar a Benito, es cierto, nosotros tenemos que buscar el mayor confort que facilite al paciente su actividad, que el paciente esté activo y que además la enfermedad esté inactiva. Sin embargo, es una acotación de orden médico. La mayor parte de los biológicos tienen su patente a punto de expirar y es por eso que estamos en la nueva innovación, en las nuevas tecnologías y hay que irlos introduciendo. O sea, no estoy haciendo una defensa a ultranza, pienso que el medicamento que debe dársele al paciente es el que mejor acepte. Sin embargo, no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que ir pensando y hay que introducir este tema, porque la mayor parte de los biológicos ya tienen casi 2 décadas y la mayor parte en este momento, adalimumab, infliximab, están a punto de expirar sus patentes y después no podemos dejar al paciente desprovisto de estos productos. Se van a convertir en genéricos. Entonces, es eso. Ahora, si además disminuye el costo social y hay una relación costo-beneficio en el paciente, bueno, no es descabellado plantearlo, ¿no? O sea, lo que hay es que ver Sí, cómo actúa. El problema que está ocurriendo en España es otro. El problema es que ese nuevo medicamento, ese biológico, cuando tú vas a la oficina de farmacia, tú llevas un biológico con una marca determinada. Y en la oficina de farmacia dice, no, es que ha dicho el gerente del hospital que a partir de tal fecha es esto. Eso no puede hacerlo. Es un tema te lo económico. puede cambiar tu especialista, pero no el gerente del hospital. Sí, a lo mejor ellos lo verán como un tema económico, pero no Sí, es es un tema económico. Es que aquí tiene que entrar el abogado y reclamar. Sí. Antes el señor Bernal, que decía que solo un 4% de personas se asocian. Sí. Eso es poquísimo. Es muy poco.
Sí, eso es poquísimo. tiene que comentar. Por lo que está diciendo el señor Catena, el abogado y todos, vemos que más vale prevenir que curar, como dicen en medicina, no tengamos, o sea, más vale no tener problemas, y para tener problemas hay que solventarlos. De todas Señor formas, Bernal, ¿asociarse sirve para eso? Sí, asociarse sirve para ser fuerte, sin ningún lugar a dudas. Hace 15 días nos reunimos en el Ministerio de Sanidad con la directora de la Agencia Española del Medicamento, con Chus Lamas, sobre un tema sobre lo que comentaba Benito, de la intercambiabilidad de los biosimilares, de los biológicos por los biosimilares. Vamos a ver, que todos somos conscientes de que hay que intentar abaratar el Sistema Nacional de Salud para que sea posible tratarse a cuanta más gente mejor, todos somos conscientes y no creo que haya nadie que se oponga a eso. Si bien quedó claro que no de forma automática y mucho menos por decisiones de un gerente de hospital. O sea, vamos a ver, hay un proceso que es para los pacientes naïf, aquellos que se incorporan nuevos a los tratamientos, que se le puede dar un biosimilar sin ningún problema, o a aquellos que, donde el médico, de acuerdo con el paciente, también deciden que se le puede cambiar a un biosimilar y aceptan en ambos casos. Siempre con criterio médico y autorización del paciente. Esto quedó claro, es una posición que está, y si somos capaces de ser fuertes, lograremos de que eso se cumpla, porque si luego cada gerente de hospital hace de las suyas y hace sus compras de una forma y no tiene o intenta distribuir lo menos el biológico para ir colocando los biosimilares, cambiándolos sin que haya la información, desde luego iremos por mal camino. Pero ahí está la fuerza de las asociaciones, por eso hay que estar asociado, porque realmente seamos representativos, porque cuando nosotros estuvimos hablando con Chus Lamas, que es una persona encantadora, pues se sienta que tiene delante la presencia de pacientes que realmente tienen fuerza. Y cuando digo tienen fuerza, y no es porque ella sea de esa línea, pero sí en la estrategia política general, los pacientes somos votos. Eso no se nos tiene que olvidar nunca. Cuanto más unidos seamos, cuanto más unidos estemos, más votos sumamos, más caso se nos puede hacer. Es triste, pero es así. Y realmente eso no quiere decir que los que están trabajando en este momento en la parte activa de las administraciones sean políticos de busca de voto, pero sí que realmente se ven muy limitados a la hora de tomar decisiones. Por tanto, casos como el que me comentaba Benito o como los que comentaban, por favor, siempre hay que dirigirse a la asociación para decir, oye, me han cambiado el tratamiento, para que la asociación pueda denunciar el tema. Estamos viendo a los jubilados salir a la calle, reclamando pensiones. Señora Robles, ¿veremos a los pacientes algún día reclamando esto? Por supuesto, los pacientes... Porque los pacientes somos todos, ¿eh? Los pacientes tenemos que estar siempre dispuestos a defender una sanidad adecuada y a atender y a que atiendan las necesidades que nosotros tenemos. Si tenemos que salir a la calle, saldremos. Desde luego, hoy por hoy, ya he dicho antes que yo creo que tenemos una buena sanidad, aunque tiene unas deficiencias que hay que mejorar, sin lugar a duda. Y para eso, como han dicho todos los compañeros, hay que estar unidos. La única manera, la unión hace la fuerza. Claro. Es la única manera. Y si llegara el momento que tuviésemos que salir a demandar, como han salido cuando la época del tema de la hepatitis, por ejemplo, pues los pacientes han estado allí en primera línea. Claro. ¿Y se ha conseguido? ¿Se han conseguido cosas? Se ha conseguido. Cuando claro uno se moviliza, se conseguido. consiguen cosas. Es la única manera. En este país es la única manera. Si te unes, luchas y eres constante y tienes las cosas claras y quieres una mejora en algún sentido, me refiero por supuesto de salud, a veces hay que tomar medidas un poquito de más presión y hay que pelear por aquello que necesitamos. Los pacientes estamos unidos para eso, precisamente. De una carrera de mucho presente y futuro. Abogado especialista en temas de salud. Señor Catena, adelante. No, solo al hilo de lo que se está comentando. Hay una cosa que a mí me produce escalofríos cuando leí leyes de sanidad que decían que se tenía que crear la unidad de atención al cliente. No sé si ustedes lo han leído, eso. A ver, cliente, puedo decir cualquier marca, Mercadona, El Corte Inglés, pero cuando uno está enfermo no es un cliente, es un paciente.
automáticamente estamos ya introduciendo un lenguaje economicista en las relaciones que tenemos con la sanidad, con los médicos, y eso no debería ser así. Por tanto, yo ya propongo un cambio de la terminología y aprovechar esos centros o oficinas de atención al cliente, porque de momento en los hospitales lo pone así, y dejar constancia cuando nos cambian esas medicaciones. Porque hay que dejar constancia con un escrito y que nos lo sellen, porque no hay cosa que dé siempre más pavor a cualquier administración que tengas un escrito con la copia sellada. Porque mientras vamos a las asociaciones y vamos moviendo a nivel global, hay que dejar constancia, como el vulgarcito, dejar las migajas de pan. Y si fuese necesario, no solo a los servicios de atención al paciente, sino a la Dirección General de Atención al Paciente. No, claro. Pero me refiero que tendríamos que empezar ya a cambiar el lenguaje. Yo me acuerdo una vez en una sala de vistas hablando de si a un señor, para saber si tenía un cáncer o un tumor en el riñón, si tenía que hacerse un TAC o no, me dijeron que si hiciéramos, me dijo a mí el gerente del hospital, digo, si tuvieras que hacer un TAC cada vez que tenemos la duda, el sistema quebraría. Y yo le dije, ¿usted qué me está hablando? Como médico, era un perito, vino como perito de la compañía de seguros. Me dijo, usted, y al final le dije con toda la mala baba, me salió del alma, ¿usted me está hablando como médico o como gerente de un hospital? Y el juez me dijo, vale. No sé. Estaba hablando como gerente. El problema es que el sistema, cuidado, dice, quebraría el sistema. Yo no soy nadie para decir nada de esto, pero el sistema buena salud no tiene, O sea, yo lo dejo ahí, si alguien quiere añadir. No, yo no creo que tenga tanta mala salud. ¿No? No creo que sea un problema de mala salud, sino vamos a ver, también es verdad que hay que invertir más. ¿La hucha está bien? ¿La hucha está bien? No, la hucha está muy mal, pero hay que invertir más. O sea, vamos a ver, cuando se reparten los presupuestos en cada comunidad, tienen que invertir más en salud. ¿Por qué? Pues porque es importante mantener un estatus de salud para no degenerar el que traíamos, que era excelente, que no es malo, pero hay que seguir invirtiendo. En los presupuestos generales del Estado en España, de cada euro, ¿cuánto se destina a salud aproximadamente? Está sobre el 5 y pico, y me parece que está sobre el 7 a nivel europeo. 7 a nivel europeo. Claro, un punto del Producto Interior Bruto estamos hablando de muchísimos. Y lo importante de todo esto, María Teresa, es cuando, y mañana veremos, porque estar aquí, tenemos una mesa de pacientes, Marisa, por ejemplo, una amiga uruguaya, se llama Marisa Naka, nos dijo, y lo ha dicho públicamente, dice, para mí conocer OAFI me cambió la vida. Bueno. Eso cuando te dicen eso, sí, la verdad es que es una de las... Es una satisfacción y da sentido a todo. Las recompensas que tenemos. Entran llorando y salen con una sonrisa. Esto es la mejor medicina. Eso no se da en ningún ambulatorio. Pero para que le cambie la vida significa que es que le habéis entendido, la habéis comprendido, le habéis tendido una mano. Ella ha entendido mejor la enfermedad. Ha encontrado un grupo de gente que no le decía, tú no tienes nada, que le llama Marisa. Efectivamente. Que no es un número, es una persona, ¿no? Se le escucha. Es que a veces es escuchar a la persona. A veces la misma familia fallamos. Tengo dolor, no me encuentro bien, ya es una rutina. En cambio, hay que escuchar, hay que saber escuchar también y comprender. Pues aquí está escuchando, creo que la única doctora de la mesa, la doctora Quintero, que ahora le preguntaré qué opina de todo esto, pero Benito tiene la palabra. Tenemos que decir a los médicos que receten un poco asociaciones, que hay muchas veces que un poquito menos de medicamento y más asociaciones. En las asociaciones, y yo he conocido en el transcurso que he estado muchos años en ellas, pues llegas y con una persona que le han diagnosticado una enfermedad grave, una enfermedad crónica, pues a lo mejor lo primero que tendría que haber hecho el reumatólogo en este caso es mandarle al psicólogo. Si le receta asociaciones, va a ir allí y le van a atender unos compañeros que tienen su misma enfermedad. Y ese agobio que tiene esa persona de que le han diagnosticado una enfermedad grave, le va a decir, indudablemente es grave, pero aquí estoy yo y aquí estamos todos para ayudarte. Y dentro de unos meses que vengas por aquí y nos veas, va a cambiar tu cara y vas a saber llevar esa enfermedad, porque lo que tenemos que hacer es llevarnos bien con la enfermedad, porque si no nos vamos a amargar la vida.
Señora Robles, estamos ya terminando. Rápidamente, es que una de las cosas que tenemos que seguir las asociaciones es la empatía entre los centros de atención primaria y las propias asociaciones, para que nos vean como una herramienta de ayuda. Claro. Como una herramienta de ayuda, como ha dicho Benito, si hay una persona que está sola y está diagnosticada y está un poco perdida, la propia estructura de atención primaria sería muy interesante que contara con nosotros, porque nosotros estamos ahí para apoyarles, para apoyar a ellos, para apoyar la medicina pública, para apoyar la medicina privada, en definitiva para apoyar al paciente. Claro. Y una de las asignaturas pendientes es que haya esa buena coordinación y buena empatía para que servicio médico y asociaciones de pacientes estemos más cerca, más colaboradores, más sabiendo cada uno nuestro lugar, pero coordinándonos y colaborando. Y terminando, qué bueno es que los doctores y del nivel de la doctora Maritza Quintero también vengan a un congreso de pacientes hecho y pensado por y para pacientes, que se pongan a la misma altura, que eso es importante. Maritza, de todo lo que ha escuchado de pacientes y representantes de asociaciones, ya sé que usted receta mucho cariño, ya sé que lo receta, sí. pero ¿qué conclusión como doctora en medicina saca de lo que aquí han dicho pacientes? Sí, tiene que existir un feedback, porque efectivamente desde que el paciente entra a nuestra consulta, ya tenemos que tener una buena empatía. Estas enfermedades a lo largo de la presentación que hizo el doctor Berger, vemos que que hay que hacerle un enfoque multidisciplinario porque son multivariadas. Correcto. Y además a esto se une todo las comorbilidades, las otras enfermedades asociadas que hacen que la carga sea más pesada. Pero esto no es una enfermedad solamente del actor principal, que es el paciente, es también de su entorno. Claro. Y no es extraño que a uno le llegue a la consulta el paciente acompañado del hijo, del vecino, de la tía, y todos quieren opinar. Entonces va a depender el enfoque que nosotros demos de entrada y esta parte humana, y es lo que hemos insistido, y a través de la encuesta de OAFI se constata, donde hay un 95% de aceptación, o sea que aquí en España todo está funcionando medianamente bien en ese sentido. También en los países que participamos, por ejemplo, de la Liga Panamericana de Reumatología, participó Colombia, México, Argentina y Venezuela, y en estos países también hay una muy buena aceptación. Pero, sin embargo, los pacientes están contentos, pero no terminan de estar satisfechos porque su principal problema médico, que es su dolor, cómo hacer una vida integrada, cómo tener una calidad de vida aceptable, aún está por resolver. Entonces, hay que integrar. Yo pienso que esto es la base de todo. Pues, doctora, gracias a todos, señores. Gracias por venir de Madrid. Muchas gracias. Gracias. También has venido de Madrid, ¿no, Benito? Burgos. De Burgos. Mira que yo antes hablaba de Burgos, fíjate, qué casualidad. Un fuerte aplauso para todos ellos. Muchas gracias, muy amables.